Ajax se suponía que sería el momento en que el ejército británico finalmente arrastraría su reconocimiento blindado al siglo XXI. Una máquina sofisticada y de primera, y realmente sonaba increíble también. Estamos hablando de sensores digitales por todas partes, un cañón de alta tecnología de 40 milímetros y la capacidad de recopilar información y transmitirla por el campo de batalla en tiempo real. En teoría, tenía todo lo que el ejército decía necesitar y más. Era un sueño que pronto se volvió pesadilla. En vez de una implementación fluida, Ajax ha tenido constantes retrasos. Preguntas sobre su desempeño y, lo peor, defectos que hospitalizan a su tripulación. De verdad. Ahora, las pruebas se han detenido, los titulares negativos se están acumulando y los políticos se ven obligados a dar explicaciones. Todo por un vehículo de 5.5 mil millones de libras que tuvo sus primeras víctimas en el asiento del conductor, no en el campo de batalla. El vehículo que iba a arreglar todo. El vehículo de reconocimiento de combate de la familia de vehículos de orugas, o CBRT para sus amigos, nunca fue glamoroso. Desde 1972 cumplió su función en muchas variantes. Escorpión dio potencia de fuego móvil y Cimitarra lo hizo mejor. Espartano movía tropas, Sultán dirigía, Samaritano sacaba heridos, nombres ingeniosos. Sin embargo, todos son vehículos de la Guerra Fría, lo cual ya era evidente. Llegan los 2000 con fallas en sensores, sigilo, supervivencia, movilidad y letalidad. Como citó el Comité de Defensa de la Cámara de los Comunes en 2021, ya desde la Guerra del Golfo de 1991, se señalaba esto y Ajax debía ser la solución. Ganador del futuro, sistema de efecto rápido del ejército en 2010, el programa buscaba reemplazar la familia CBRT y los blindados Saxon y FB432. Se vendió como un salto generacional completo, una nueva familia de 6 variantes sobre orugas basadas en una plataforma común. Con Ajax, de manera algo confusa, con el tiempo pasó a designar tanto a la variante de reconocimiento con torreta específicamente, como a toda la familia en general, por alguna razón, menos ingeniosos con los nombres, esta vez. Debían pasar a una arquitectura totalmente digital, con sensores avanzados y capacidad de recopilar y compartir información en tiempo real en el campo de batalla. Ajax, la variante, tendría un cañón automático de 40 milímetros que dispara munición telescópica avanzada, donde el proyectil está envuelto en propelente. Este cañón fue desarrollado con los franceses y se conectaría a sensores para detectar e identificar objetivos a distancia. Luego, enviar la imagen de regreso por la red mientras la tripulación seguía segura tras el blindaje. Todo reunido en una sola plataforma era realmente importante. Como decía el lenguaje oficial, la Oficina Nacional de Auditoría, NAO, brazo del Estado británico, debe evitar que el saqueo del contribuyente se desperdicie. Por ejemplo, declaró que Ajax, cito, se basará en sensores y sistemas de comunicación avanzados que transformarían la vigilancia y reconocimiento del ejército. Fin de la cita. El ejército también lo promocionaba mucho, declarando en un comunicado oficial que Ajax será el vehículo blindado de peso medio más avanzado del mundo. Curiosamente, esas palabras aún se mantienen y siguen en la página de propaganda oficial de Ajax al día de hoy. ¿Cómo es que todo salió tan mal? ¿Por qué la historia de Ajax no fue así? Y luego está el país que inventó la idea misma de la guerra blindada y por lo tanto no le falta experiencia en este tipo de cosas. Lo pusieron en producción, salió de la fábrica a tiempo y por debajo del presupuesto. Ahora disfruta eliminando enemigos de su majestad mientras hablamos. Bueno, esa es una pregunta sencilla, pero tiene una gran respuesta, de ahí el tiempo restante de este episodio. Comencemos con la línea de tiempo, donde primero aparece el patrón: optimismo inicial, negación ante retrasos y confianza renovada ante problemas. Y repetir el ciclo hasta que el ejército termine pareciendo una verdadera bola del contrato a la catástrofe. Tras 4 años mirando el final del trampolín, tras el sistema de efectos rápidos futuros, el Ministerio de Defensa, o MOD, finalmente se lanzó en septiembre de 2014 y firmó el gran contrato final, un acuerdo total de 5.522 millones de libras, que son alrededor de 7.4 mil millones de dólares estadounidenses, con General Dynamics para 589 vehículos de la familia Ajax. Y los plazos iniciales eran como mínimo optimistas. De hecho, considerando que en el momento de escribir esto han pasado casi 12 años desde que se firmó ese gran contrato y apenas acaba de empezar a introducirse técnicamente. ¿Adivina cuántos años? Predijeron cuánto tardarían los soldados en recibir las llaves. Piensa en un número ahora.
Quizá estás pensando unos pocos años, varios, 8, tal vez 10, quizás estirándolo. Pues no, estás equivocado, estás muy lejos. ¿Por qué? El Ministerio de Defensa pensó que tendrían esto en servicio para principios de 2017, así que un poco menos de 5 años, con el plan formal entonces prediciendo que la capacidad operativa inicial, que permite realizar más que solo entrenamiento básico, debía alcanzarse en julio de 2020, hace casi 6 años, pero esas fechas pronto se retrasaron. Para cuando llegó y se fue el 2020, julio de 2020 silenciosamente se había convertido en junio de 2021, y luego junio de 2021 también llegó y se fue. Sin capacidad desplegable, a fines de 2021, dejaron de mencionar plazos para la operatividad inicial. Ajax estaría listo cuando estuviera listo. Guardaron silencio, como lo expresó el Comité de Cuentas Públicas, otro órgano del Estado encargado de mantener el gasto bajo control, en sus elocuentes palabras del Servicio Civil, cito: "No establecerá una nueva fecha para la capacidad operativa inicial hasta que haya resuelto los problemas actuales". Y bueno, quizá te estés preguntando qué estaba causando todos estos retrasos. Bueno, en una palabra, eso sería la concurrencia. Básicamente, el programa Ajax no se llevó a cabo de la manera normal que podrías imaginar. Lo diseñas, pruebas y construyes. No. El ministerio, con su infinita sabiduría, juntó la fase de demostración y la de fabricación, iniciando la producción masiva de vehículos. Mientras aún dudaban si el diseño funcionaba, ¿por qué diablos existe la concurrencia? Aunque en teoría esto debió ahorrar tiempo y asegurar esos optimistas objetivos de lanzamiento. Pero si algo falla haciéndolo así, falla. A lo grande, porque en vez de hallar una falla en un prototipo que igual solo sería desechado o mandado al Museo de Tanques de Bovington al final, ¿a quién le importa? La simultaneidad significa que lo descubrirás en un vehículo del que ya tienes docenas. Todos saldrán como unidades reales en servicio, por lo que deben corregirse adecuadamente. Cada ajuste al diseño implicaba una modificación total, mientras el tiempo seguía corriendo. Y efectivamente, eso es exactamente lo que sucede con la NAO registrando eso. A mediados de 2021 se habían construido 324 cascos, 143 vehículos aprobados en fábrica y el ejército solo había recibido 26. Aún sin capacidad desplegable que mostrar. Por ejemplo, sobre errores de concurrencia, considera el cañón, el llamado CT-40. BAE Systems de Reino Unido y Nexter de Francia lo desarrollaban juntos. No solo se retrasó su desarrollo, tampoco pudo instalarse al llegar porque venía con una configuración distinta a la esperada por el diseñador de Ajax. General Dynamics informó al Parlamento que hubo un retraso total de 18 meses. Tuvieron que revisar todo lo producido para adaptar el cañón inesperado, retrasando la instalación más de lo previsto. El 6 de noviembre de 2025 llegó la capacidad operativa inicial. Solo enfrentaron dunas, 11 años de retrasos y titulares vergonzosos. Y por fin, el ejército tenía su vehículo blindado moderno y sofisticado para el siglo XXI. La amistad con el CVRT terminó. Ahora Ajax era el mejor aliado del Ministerio de Defensa y para celebrar realizaron un audaz ejercicio. Darles una excusa para usar un buen equipo y tomar muchas fotos para los medios. Una idea brillante. Así fue ese ejercicio. Tormenta Titán inició más tarde en noviembre de 2025 y resultó un desastre. Fue tan malo que desastre no describe la calamidad. Veamos por qué, ¿de acuerdo? Ruido, vibración y bajas médicas. Comenzaremos con una cita. Recibí garantías escritas de altos mandos del Ministerio de Defensa de que el sistema era seguro. El 22 de noviembre, unos 30 efectivos que operaban vehículos Ajax reportaron ruido y vibración durante el ejercicio Tormenta Titán. De acuerdo con nuestros protocolos de seguridad, el ejercicio se detuvo de inmediato y los afectados recibieron atención y cuidados médicos completos. Fin de la cita. Así lo dijo Luke Pollard, ministro de Defensa, Preparación e Industria. Fueron dichas el 8 de diciembre de 2025 durante un debate parlamentario sobre el desastre del Ajax. Se esperaba que estuviera en capacidad operativa inicial. A partir de ahí, todo sería felicidad, con los problemas resueltos y solo quedaba mantener la fábrica operando hasta que los 589 vehículos de la familia Ajax se hubieran fabricado. Y sin embargo, su primer ejercicio se canceló por preocupaciones de seguridad sobre ruido y vibraciones. El personal involucrado, 35 personas en 23 vehículos, reportó síntomas por ruido y vibración y recibió atención médica. Como dijimos, fue un desastre absoluto.
Esto era solo la punta del iceberg, ya que tras la tormenta Titán, periodistas investigaron y hallaron más detalles que el ejercicio evidenciado. En diciembre de 2018, la Dirección de Salud, Seguridad y Protección Ambiental del Ministerio de Defensa notificó formalmente sobre seguridad y exposición a vibraciones tras reportes de enfermedades por parte de las tripulaciones. Desconocemos los detalles exactos, pero sabemos que... Cito, la notificación 425 recomendaba acciones para proteger a los usuarios de la vibración, mientras se realizaban más trabajos para caracterizar el problema y establecer qué modificaciones de diseño podrían ser apropiadas. Fin de la cita. La solución no fue eliminar el problema con ingeniería, sino gestionarlo administrativamente, limitar velocidad y tiempo en el vehículo y usar una calculadora del contratista para modelar la exposición segura. Aún así, este esfuerzo resultó ineficaz, según una respuesta parlamentaria de junio de 2021 del diputado Jeremy Quinn. En las pruebas de cualificación, los soldados reportaron ruido y vibración en julio y septiembre de 2020. El informe médico mencionó posibles lesiones por ruido, por lo que el ejército pidió evaluaciones acústicas a su equipo de salud ambiental. No sabemos los detalles específicos de lo que encontraron, de nuevo, pero sí sabemos eso. Fue lo suficientemente grave como para provocar una suspensión inmediata de todo el entrenamiento dinámico de vehículos el 6 de noviembre de 2020. Tampoco sabemos exactamente cuántos han resultado heridos por Ajax en All Ether, pero sí tenemos cifras de diciembre de 2021. La Dirección de Salud, Seguridad y Protección Ambiental publicó una revisión sobre ruido y vibración, afirmando que 310 personas han estado expuestas al ruido y vibración de los vehículos Ajax. De estos, cito, 238 han regresado a sus funciones sin impacto en su salud. 17 siguen bajo atención ambulatoria especializada. 4 personas han sido dadas de baja. Y eso es grave. Son 4 soldados cuyas carreras se han visto totalmente descarriladas, sin mencionar las lesiones que les cambiarán la vida y con las que lidiarán si fueron lo bastante graves para baja médica. Y otros 17 más potencialmente enfrentándose al mismo destino, o porque se vieron obligados a tripular una mierda de vehículos blindados de combate. Eso, si está causando lesiones relacionadas con el ruido de esa manera, muy probablemente, y de manera bastante evidente, no era apto para su uso en ese momento. Esto nos regresa a Tormenta Titán y su cancelación abrupta, tras 35 lesiones y el historial de Ajax causando daños. Para ese momento, las autoridades temían lo peor, así que lo cancelaron. Los otros fracasos fueron peso, movilidad y practicidad. Pero espera, se pone peor, si puedes creerlo, porque resulta que el sándwich que es el Ajax en su estado actual, en realidad es un club sándwich, con varias capas de suciedad entre el pan. Es un club sándwich muy extraño. La siguiente capa será el puro peso del objeto. Piensa en la cimitarra como ejemplo. Pesa casi 8 toneladas, lo que le permite llegar a 81 kilómetros por hora. Incluso con su viejo motor diésel de 5.9 litros y solo 190 caballos de fuerza si está bien mantenido, sigue siendo malo. Ajax, por su parte, saca 800 caballos de fuerza de su motor. Y aún así, gracias a su masa enorme de entre 38 y 42 toneladas dependiendo de a quién le preguntes, resulta ser más lento que un Scimitar, con una velocidad máxima reportada de 70 kilómetros por hora. Y eso no es el fin del mundo, necesariamente. Quiero decir, solo estás perdiendo 11 kilómetros por hora, una velocidad de caminadora, a cambio de todos los nuevos y elegantes dispositivos. Así que seguramente debe valer la pena, especialmente cuando también incluye un blindaje decente y una enorme cañón gris, ¿no? Bueno, en realidad... no, porque el rendimiento no solo depende del número que puedes alcanzar en el velocímetro. Ese peso extra afecta la movilidad estratégica, los puentes ferroviarios, los transportadores y el transporte aéreo. Todo se vuelve más difícil de manejar con más peso. Esa es toda la razón por la que no solo el Scimitar, sino toda la familia CBRT son básicamente de tamaño compacto. Fueron creados mientras el Imperio Británico caía, pero Londres aún buscaba relevancia global. Crearon vehículos blindados para dejar en Inglaterra y lanzarlos en avión a cualquier parte. Con un día de aviso, algo pequeño es mejor que nada. ¿Y quién lo diría? Resulta que simplemente va como bala. Como resultado, es realmente sensato, lógico y también táctico. Perder esos 11 kilómetros por hora no es lo ideal. Porque el reconocimiento no solo es detectar al enemigo, es el ritmo, ver el objetivo, cubrir flancos y mover la pantalla rápidamente y retirar la vista lo antes posible.
Te están disparando, así que sal de ahí. En el mundo del reconocimiento, más velocidad da mejores resultados. Esto también aplica a los otros vehículos militares de reconocimiento: el Chacal, 7 toneladas, su hermano de 3 ejes, el Coyote, 10 toneladas, y el llamado, graciosamente, Fuchs, 18 toneladas. El Wimic lo usan los reservistas por falta de suficientes Chacales, 4 toneladas. Probablemente ya estás notando un pequeño patrón ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo terminamos con un vehículo de reconocimiento que se comporta como este? Bueno, en una palabra, eso sería exceso. La Nao lo muestra con ese disgusto seco típico de un funcionario. El diseño se basó en la Asco D2 creada por Austria y España. Aún no hemos mencionado ese hecho. Sí, esa plataforma también parece bastante buena. Pero el Ministerio de Defensa lo hizo a medida. Más complejo, con unos 1.200 requisitos de capacidad por cada uno de los 6 tipos de vehículos. Cada requisito suma peso, complejidad, concesiones y riesgo de integración. Buscas que una plataforma sea un vehículo de reconocimiento a medida, otra un vehículo de combate protegido, otra un centro digital destacado, etc. Tarde o temprano, en SAR, la realidad aparecerá exasperada y te pedirá que elijas 2, justo como hicieron con el Ajax. En resumen, el ejército y General Dynamics intentaron abarcar todo el buffet y equilibrar el plato apilado que resultó, solo para terminar cayendo de cara en su comida de regreso a la mesa. ¿Por qué el ministerio permitió esto? Los errores de adquisición de grado nuclear por parte del Ministerio de Defensa no son precisamente raros, al contrario, de hecho, son tan regulares como la subida de la marea. Para los que no están familiarizados, los puntos negativos incluyen 2 portaaviones supuestamente super que carecen de un complemento aéreo completo. A pesar de que el barco principal fue botado al agua en 2014, el sistema de carga Virtus usa velcro táctico discreto en sus bolsas de munición, pero su cinturón ajustado es implacable con los soldados y la hebilla, frágil y difícil de asegurar. El fusil L-80 y 5A1 fue fabricado con bajo presupuesto por empleados que sabían serían despedidos al terminar. Lo llamaban el funcionario público porque no funcionaba ni disparaba. Es bastante bueno. Y hablando de cosas que los soldados retirados recordarán, tenemos que hablar sobre las primeras combinaciones del portaplacas Osprey y los cascos Mark VI, el que te impedía tener una buena visión de las cosas cuando estabas acostado en posición de observación. Como decimos, el Ministerio de Defensa no es ajeno a los errores de adquisición. Sin embargo, no hay 2 metidas de pata exactamente iguales. No, las autoridades siempre encuentran nuevas y curiosas formas de darles a los valientes hombres y mujeres bajo su mando un equipo absolutamente terrible. Aunque al Ajax no le falta competencia en este aspecto, su historia es única. Es tentador culpar al contratista principal por el fiasco de Ajax y dejarlo así. General Dynamics construyó el vehículo, así que General Dynamics debe ser el villano. Fin de la historia, trabajo terminado. Excepto que no, porque incluso si asumimos que el contratista hizo todo perfectamente, lo cual absolutamente no fue así. Seamos claros. El Ministerio de Defensa también estuvo involucrado y va más allá de lo ya discutido. Concurrencia, exceso de diseño, etc. Esos son solo síntomas de la verdadera enfermedad que afecta al Ajax. Pésima gestión del programa. La Nao, esa excelente fuente de información sobre el Ajax. Se indicó que la política de rotación del ejército dejó al Ajax con 5 responsables principales desde noviembre de 2011, además de varios directores y gerentes de proyecto. Eso no son nuevas perspectivas, no solo nadie manda y empeora. La Oficina Nacional de Auditoría detectó desde el inicio en Ajax que el puesto de responsable principal no era de tiempo completo. Se esperaba que los altos oficiales lideraran el desarrollo de un vehículo blindado moderno, además de otras tareas. Eso es justo lo que buscas, ¿no? 25.000 millones de libras del dinero de los contribuyentes en juego. Así que pongamos a un oficial ahí y que administre este desastre a medio tiempo. Por suerte, el puesto pasó a tiempo completo en abril de 2021, lo cual no fue para nada tarde. ¿Cierto, muchachos? La gobernanza superior diluyó tanto la responsabilidad que nadie estaba claramente a cargo, aunque trabajaran de tiempo completo desde 2016. Por ejemplo, la NAO afirma que el proyecto Ajax, cito, carecía de autoridad y control únicos. Fin de la cita, y como la junta, presidida por el responsable principal, fue vista solo como un, cito, foro de compartir información y actualización. Fin de la cita. Con documentos básicos de la junta, actas superficiales e incluso un lapso de 5 meses en 2018 donde simplemente no se reunió en absoluto. Solo manejan 5.000 millones de libras aquí. ¿Por qué tomarlo en serio? ¿Entiendes la idea? Ajax sufrió sobrecarga de diseño, tiene fuertes problemas de ruido y aún paga por la concurrencia.
Pero todas esas cosas se ramifican del mismo árbol, el árbol de la mala gestión al menos, y esto realmente es una bendición misericordiosa. El precio de Ajax es fijo, a diferencia de las obras viales locales donde el contratista ofrece precios bajos solo para obtener el contrato. Después de eliminar a la competencia, anuncia que el nuevo carril costará 1 billón de libras. Aprovechando las cláusulas de ajuste y escalamiento de precios en su contrato, el ejército finalmente recibirá los 589 al precio original. El Ministerio de Defensa parece asumir responsabilidad por el desastre. Por ejemplo, su revisión de ruido y vibración no oculta las lesiones causadas por Ajax ni evade su responsabilidad en ello, afirmando abiertamente que, cito, se esperaba tácticamente que los soldados puedan y deban soportar, fin de la cita, este tipo de problemas. En el sistema de adquisiciones, la seguridad no fue tratada como igual al costo, cronograma y capacidad. Seguro que eso era lo que los soldados querían oír. Ese documento tampoco justifica que las preocupaciones de seguridad del Ajax expresadas por las unidades de prueba nunca llegaron a la cadena de mando responsable del riesgo. Por eso el Ajax llegó a tantas pruebas fallidas y recorridos generales. Si realmente saldrá algo de esas admisiones al fin y al cabo, por supuesto, es otra cuestión completamente distinta, una que solo se responderá con el tiempo. Hablando de eso, concluyamos entonces, ¿qué pasará con el Ajax? Bueno, como acabamos de decir, finalmente entrará en servicio de manera adecuada. De eso estamos bastante seguros, los contratos ya están pagados y parece bastante improbable que un gobierno, que siempre se está quejando de no tener dinero, vaya a tirar a la basura una máquina de 5.000 millones de libras. La pregunta en ese caso es, ¿cuándo llegará Ajax? ¿Y será un montón de chatarra cómica cuando llegue o realmente lo arreglarán? Francamente, no teníamos ni idea. Las pruebas de crecimiento de confiabilidad que realiza el ejército para mejorar vehículos deficientes siguieron en el campamento Bovington. En las pruebas del 12 de diciembre de 2025, un soldado reportó síntomas por vibración, lo que resultó en que ese vehículo específico fuera retirado inmediatamente de las pruebas, seguido por la suspensión de todas las pruebas por parte de los ministros el día 18. Mientras se investigaba el asunto, inspeccionaron 45 puntos en 23 vehículos del fiasco de Tormenta Titán. 13 recibieron inspección adicional y 10 están por recibirla, con los resultados que se informarán a los ministros en Año Nuevo. Ya a finales de febrero, esas inspecciones en curso son un punto de inflexión. O hallarán una causa clara y solución, y el programa regresará a pruebas, aunque con dificultades, o no la hallan y el futuro de Ajax será más complicado. Aún así, gracias por vernos.